colgado. Nosotros habíamos visto cuál era el planteo, yo diría, no sé si presociológico, porque se admite que la sociología, si bien no como se concibe hoy como ciencia social, nace con Comte o dentro de una concepción positivista. ¿Pues se acuerdan más o menos el pensamiento de Saint-Simon? ¿Cómo considera a la sociedad Saint-Simon? Él hablaba, recordando lo que hablábamos la clase anterior, él trataba a la sociedad como en etapas, digamos. En etapas, pero etapas evolutivas. Va evolucionando. Evolutivas. Va evolucionando. Y lo compara con la evolución humana, niñez, adolescencia y madurez. Y madurez. Bueno, y Comte, que sería el otro pensador que le sucede, que después lo vamos a desarrollar, habla de la estática y la dinámica. Y se refiere al organismo humano. Pregunto, ¿por qué se tiene ese paradigma, esa línea de pensamiento? ¿Qué está atravesando o está influyendo marcadamente en el pensamiento de la época? Piensen un poco, a ver. ¿Cuál es el paradigma propio de fines del 18 y casi todo el 19? ¿No es el positivismo? ¿Cómo? ¿El positivismo? Exactamente. ¿Y cuáles serían los pilares en que se basa ese positivismo? Las ciencias sociales, ¿qué comportamiento tienen? De hecho, la sociología está dentro de las ciencias sociales. Claro, porque es lo que estudia el comportamiento a nivel social de los individuos. Ninguna duda. Pero ¿por qué habla de una sociedad, niñez, adolescencia, madurez? Y Comte, que ahora lo vamos a tratar de charlar un poco, que eso es lo que me parece que es lo fundamental, el porqué para comprender esto, o para tener una idea del paradigma donde nace la sociología. Y fíjense a tal punto que el primero que habla de sociología es Comte, pero antes habla precisamente, o él le llama a esta ciencia física social. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el paradigma positivista? Pienso, lo razono, lo experimento. Sigo un método.
pero un método de investigación propio de las ciencias naturales y pretende equiparar con lo biológico, con lo natural, dentro de esas disciplinas, y perduraron hasta, y aún hasta te diría que siguen perdurando. Se toma el método científico propio de las ciencias de la naturaleza. ¿Y la matemática qué rol juega acá? ¿Qué aporte hace? La lógica, me imagino yo. Exactamente, aporta el pensamiento lógico. Ahora, en el comportamiento de las sociedades hoy, ¿es aplicable la lógica? ¿Al día de hoy, Sergio, te referís, profesor? ¿Al día de hoy? Sí, estamos en... ¿Qué es lo lógico y qué es lo ilógico? ¿A eso más o menos te referís? Exactamente. O es si vamos a estudiar el comportamiento humano o el comportamiento social, ¿Puedo decir un ¿podemos ejemplo? tomar como parámetro la lógica? ¿O los pasos tal cual nos marcan la observación, la descripción, la explicación? Por analogía, por diferencia. A ver, ¿qué estudia la sociología? El comportamiento social o el comportamiento de la sociedad. Y pienso que no, porque no es un único comportamiento el que hay hoy. En ese momento sí, y era impuesto, porque se tomaba como único No sé y si, no, indiscutible. era único el paradigma, era único el pensamiento. Sí, Es positivista, pero ese positivismo está socavado y aparecen otros pensamientos, si no, no hubiera aparecido el marxismo o la sí, sí. doctrina social de la Iglesia. Pero, y se pretendía llevar un razonamiento lógico en el comportamiento de la sociedad o analizar la sociedad desde un comportamiento lógico. Hoy podemos. Me parece que no. O por ahí se le debe complicar mucho, te digo, me parece. Pero vamos a hacer un ejercicio tomando un tema de actualidad de San Pedro. A ver, Ah, que lo leí en los medios y por arriba. El que salió, inclusive salió en los medios nacionales, el tema este de la fiesta clandestina de los mamelucos y todo el... que no tengo ni la más pálida idea, pero lo vamos a mirar desde el comportamiento social. Desde la lógica, ¿qué me está diciendo? Está mal eso. No, no, a ver, no emitamos un juicio de valor. Si está mal o está bien. Hay otros elementos para, a ver, pero hagamos un Están ejercicio. haciendo algo irracional. ¿Cómo? Están haciendo algo irracional, sin pensar como en las consecuencias. Si lo pensás desde la lógica, causa-efecto. ¿Y? A ver, no puedo, lo hago. Me salió mal, me salió bien. Pero si lo miro desde la lógica, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo puedo analizar ese comportamiento? Lo lógico sería no hacerlo si no podés.
la ¿Por fiesta. qué? Porque no podés. ¿Por qué no lo podés? Porque está prohibido. Porque está prohibido. Todas las ¿Lo podés restricciones. hacer o no lo podés hacer? Y Sí, como poder lo o podés poder, hacer. poder hacerlo, Ah, podés. del ser pero- ahí entra a jugar el ser y el deber ser. Eso es otro elemento. Ahora, Perdón, sí, dale. como me parece, digamos, que poder lo podés hacer. Sí, Ahora bien, no está, a ver cómo lo puedo decir, dentro de cómo se maneja una sociedad. Digamos, si uno sabe, si la sociedad está metida adentro o cumpliendo, entre comillas, todas las reglas, todas esas cosas, entonces es como hacer algo ilógico, hacer una fiesta. Es como si fuese el contramano, ¿me entendés? Yo estoy guardado y vos estás festejando. pero vamos a mirarlo como comportamiento social. Y como que se rompería el equilibrio, me parece, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué equilibrio? ¿No lo estás mirando desde la lógica? Ahora, yo no puedo hacer una fiesta, pero puedo hacer una manifestación. Ah, sí, podés cortar la calle. ¿Cómo? ¿Desde dónde lo miramos? Ah, Ah, y depende de cada punto de vista. no, sí, eso, obvio. De cada interés. ¿Cómo, Eva? Que esa parte no te escuché, pues. No, del interés que tenga cada uno. O sea, Pero yo lo que voy, ¿qué parámetros sin emitir o emitiendo juicio de valor? José, ¿Cómo analizamos ese comportamiento? O ese hecho que de última es un hecho social. De los principios de cada uno. A ver, a mí no se me ocurriría ni siquiera ir a una fiesta, ni siquiera armarla. A vos. lo ético y moral que tiene cada persona. ¿Y qué es lo ético? ¿O es Lo que un se debe hacer. convencionalismo? A ver, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En cuanto a comportamiento de la sociedad. Y lo bueno sería estar, qué sé yo, dentro de las reglas, dentro de una convivencia, de lo que uno ¿Cuáles son convive. las reglas? ¿Quién las impone? Y la misma sociedad, digamos, es como decir, mis derechos, ¿cómo eran? A Mis ver, derechos terminan cuando empieza el derecho de los demás. saludar, no Que son saludar. impuestas. Saludar, no saludar. ¿Está bien o está mal? Para mí está mal. Está bien. Y si estás mal, hay que penalizarlo. Eh, Eso depende de la no sé si, perspectiva que tenga cada uno. Si yo quiero, voy por la calle y no saludo a nadie y nadie me va a llevar preso. A ver, son todos convencionalismos sociales que van evolucionando. Que van evolucionando. Y lo que es, llamémosle moral o amoral hoy, no puede ser aceptado moralmente en otra época. Guarda con eso. Eso viene a cuento, ¿por qué? Porque analizar el comportamiento social
no se puede analizar desde los parámetros lineales de las ciencias naturales o del positivismo. Es más fácil. O es blanco o es negro. Si no es blanco es negro y si está en el medio es gris. Que ese pensamiento, pero piénsenlo, a ver, el comportamiento sociológico de ese grupo. Como los distintos grupos o minorías que aparecen dentro de la sociedad. Que por un lado se revalorizan o no según la época. ¡Ey! Y según la época, fíjense y les voy a decir algo personal y cómo influyen los convencionalismos sociales. A ver, y me considero para mi edad medianamente mente abierta y creo o acepto el matrimonio igualitario. Ahora, una vez yo estaba en la escuela y alguien toma licencia por matrimonio y presenta el certificado de matrimonio. Entonces lo entré a leer y fulano casado con sultano. Y desde lo personal me hizo un poco de ruido. ¿Por qué me tiene que hacer ruido? Y acepto por el otro lado. Eso tiene que ver a veces con las estructuras y con los convencionalismos sociales de una determinada época. Vos que sos más viejo dentro del grupo, Pablo, aparte yo por eso yo disparo, ¿qué opinás de eso? Está mal, que me tiene que chocar, ninguna duda. Pero por el otro lado lo acepto. Son contradicciones que aparecen en el comportamiento de la sociedad permanente. Y te di un ejemplo porque me acordé ahora, pero debe haber 50. Y todavía lo hay. A eso que a usted le pasó cuando leyó Pero el pará, papel. pero me pasó una cosa interna. Y estoy a favor del matrimonio igualitario. Es decir, no, pero bueno. Eso que uno lo tiene, ¿Cómo? Dale. ¿viste? Que uno lo tiene desde su origen, me parece. A medida que uno va hacia atrás, más viejo, entre comillas, ¿viste? Nosotros fuimos creados de otra forma. Guarda que a mí también me choca, ¿eh? No me molesta, pero yo calculo que me hubiese pasado exactamente lo mismo que a vos. A ver, no sé si se me notó. Estaba en la escuela, lo miro, ¿viste? Y una pelotudez. Pero bueno. Y si hubiera sido entre dos mujeres, perdón que le pregunte. Es lo mismo. Es lo mismo. Y vos fijate hasta dónde no me chocó que también viene otra persona que había cambiado de sexo y hubo que cambiarle el nombre en el título de secundario. Fíjate hasta, a ver, cómo te van marcando sociológicamente, o a lo mejor me pasó a mí, a ustedes no les pasa, cómo esos convencionalismos sociales impuestos y cómo lo vamos analizando. Entonces,
2 minutos que hay una chica que está en el otro grupo. Pochi, tenemos clase a las 8 hoy. A ver, no hay lógica, no hay un procedimiento lógico para el análisis sociológico. Y arranca desde un positivismo propio de las ciencias naturales. A ver, Comte, ¿qué dice? Toma para analizar la sociedad, más allá que después incorpora el nombre sociología, como las ciencias naturales. Ese positivismo sigue marcando. Ahora, ¿cómo analiza esa sociedad? O la sociología de Comte, ¿cómo aparece? Como una parte en comparación con el cuerpo humano, con una estática y una dinámica para estudiar la sociedad. La estática, ¿a qué se refiere? A cómo está compuesta la sociedad, a su estructura. Y la dinámica de Comte, ¿a qué se refiere? A cómo se comporta ese flujo social o cómo es la parte dinámica del movimiento de esa sociedad. Esas son las bases. ¿Con qué la compara? Con el cuerpo humano. La estática es el cuerpo en sí, la estructura. La dinámica, todo el movimiento que hacen los órganos para comer, respirar y todo lo que quieran llamarle. Ahora, ¿qué le faltó a este análisis que hace Comte? Que el hombre piensa, tiene un comportamiento social que se rige por el convencionalismo, que fija pautas, llamémosle ética y morales, y eso va influyendo según la época. Y voy a tomar otro ejemplo. Profe, hay unos chicos que no le dejan entrar. ¿Quiénes son? No los veo ninguno. ¿Quién es? Decile Creo que que uno es ¿Cómo? uno de Tomás y el otro no sé. Pará, pero no lo Leonela tengo. puede ser. Decile que entre de nuevo. Y voy a dar en ese comportamiento sociológico. ¿Qué es lo maquiavélico? ¿Con qué lo asociamos lo maquiavélico o a Maquiavelo? Como lo malo, lo diabólico. No sé. ¿Saben quién fue Maquiavelo? A ver, cuando ustedes van a estudiar ciencia, en ciencias políticas y derecho constitucional, una materia me parece con Solana, que se está por jubilar,
Y quien analiza o quien habla por primera vez de la palabra Estado es Maquiavelo. Que, ¿No fue un filósofo? ¿cómo? ¿Y ahora? ¿No fue un filósofo? Fue un filósofo, fue el primer tratadista que hace un análisis político y el comportamiento del Estado, rayando la sociología. Pero sin embargo, lo asociamos porque una de las frases célebres de Maquiavelo es: el fin justifica los medios. Dentro de ese convencionalismo social lo aceptamos como Maquiavelo. Maquiavelo no fue ni malo ni bueno, fue un tratadista político que analizó el comportamiento del Estado en una época. Viene un poco a cuento a ver cómo va evolucionando el pensamiento y qué nos va quedando de ese pensamiento en cuanto a comportamiento de la sociedad. Pero un poco para ir redondeando. ¿Cuál sería así la línea de pensamiento de Comte, más allá que es el pionero en sociología? ¿Cómo es la pregunta? A No ver, entendí. como línea de pensamiento, ¿cómo analiza la sociedad Comte? Inclusive sigue habiendo un corte positivismo, del positivismo, más allá de la estática y la dinámica, en el análisis de la sociedad, que en esa evolución habla de 3 etapas y 3 estadios de la sociedad y del hombre mismo. Habla de una etapa teológica, fetichista, politeísta, monoteísta. Analiza la sociedad. Un primer momento. ¿Cuándo la corta? Cuando aparece el razonamiento. Ya esa sociedad se vuelve abstracta para pasar a una racional positivista. Es el análisis evolutivo que hace de la sociedad. Y se para ahí. Ese es el comportamiento social. Como todo pensamiento, va a ir evolucionando. Pero más o menos quedó medianamente claro cómo pensaba Comte. Sí. El otro pensador que ya indica y pauta un método es Durkheim, que se caracteriza por dos obras que todavía se siguen estudiando, y después vamos a ver Weber, todavía se siguen estudiando,
Una que es el suicidio, que a través del suicidio analiza el comportamiento humano y las reglas del método sociológico. Pero analiza la sociedad también desde el punto de la solidaridad del comportamiento humano para con los otros. Ya va incorporando un poco el pensamiento social. ¿Por qué? Porque habla de una solidaridad mecánica y una solidaridad orgánica. Es decir, en esa solidaridad mecánica que después evoluciona, concretamente, ¿qué plantea? Plantea la solidaridad o el comportamiento humano en las sociedades primitivas. Tenemos que estar unidos porque tenemos que comer. Tenemos que estar unidos porque si no, nos comen los bichos. Para sobrevivir. Exactamente. Para sobrevivir. Ya cuando incorpora en esa evolución, en esa evolución, la solidaridad orgánica, ya incorpora el componente ético, el componente moral. Va incorporando cómo influye en esa sociedad los convencionalismos, cómo la sociedad fija reglas y normas. Y si bien existió en esa evolución social el componente poder, pero aparece también el componente político. ¿Cuándo es política? ¿Cuándo aparece el componente político en una organización? No sé, con algún sindicato, ¿a eso te refieres? Política es todo. Es todo, perdón. Mientras que haya una captación de voluntades con un determinado fin, es político. Político es una iglesia, política es un club. Solamente que estamos acostumbrados a relacionar la política con lo que es los exactamente. políticos en sí, los representantes, digamos. Con lo político partidario, con la concepción aristotélica de las fases de la política, que también se da en otro plano. Aristóteles habla de una faz agonal, que es la lucha, como para llegar al poder, y una estructura o un andamiaje para llegar al poder. Pero política el concepto de política es mucho más amplio. Donde haya un liderazgo, un fin, que capte voluntades y siguen a ese líder, siempre va a haber política. Yo había leído un texto. ¿Cómo? Yo había leído un texto que hablaba, o sea, que no es lo mismo la política y lo político. Me acuerdo hace mucho. Y lo estoy relacionando con esto. Y el acto de hacer política no es solamente lo político, digamos, o sea, la política en sí. A ver,
Estoy Exactamente. relacionando con lo que está diciendo usted ahora. Fue evolucionando el concepto o el término y según en qué medios lo vemos medio, no se puede hacer política en este lado. A ver, todo es política. Jesucristo, en la historia del cristianismo, el accionar se desprende una teoría y un accionar político. Por ejemplo, la teoría de las dos coronas. ¿Nunca escucharon la frase al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Y qué enseñanza sociológica le está dando a la sociedad? Que es la teoría de las dos coronas. Piensen un poco, ¿a qué se refiere del punto sociológico? Con la teoría de las dos coronas. Sí. Al César lo tomo como, a ver cómo lo puedo decir, al César lo tomo como, digamos, Jesucristo, o a Dios mejor Con la dicho. suprema ley. El César, a ver, que después lo toma San Agustín en la ciudad de Dios y habla de las dos ciudades, la de arriba, la espiritual y la terrenal. A ver. Claro, Discúlpame, Sergio. Sí, dale. No, claro, yo me refería a Dios, digamos, a lo que es de Dios, es, no sé, vamos a decir, cierto modo, Lo espiritual. a lo moral, lo espiritual. Y al César la parte material, digamos. Claro, pero se está refiriendo al César, el emperador romano. Claro, sí. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué me está diciendo? Vamos a separar las aguas. Que después lo toma San Agustín. Es decir, ¿qué comportamiento social tiene en esa teoría política y tomé Jesucristo porque, bueno, está. Es decir, vamos a darle bola al César que está mandando acá. Pero como, para cerrar, más o menos el pensamiento de Comte, ¿quedó más o menos ordenado los patos? Sí. Profesor, a ver, capaz que por ahí me puedo estar, cuando estabas hablando de ¿cómo es? De Conte, yo no Sí. sé por qué en algún momento lo relacioné. La verdad que no sé, no me acuerdo ahora cómo, porque justo estábamos hablando ahí de Jesucristo y se me fue la idea. Pero sí. No sé por qué lo relacioné mirá lo que te voy a decir, con lo que pasó con los chicos uruguayos, de la caída del avión. Pero vos sé que tenía la idea y se me fue. Estoy seguro que lo relacioné con eso, pero no sé cómo lo enganché. Y no lo puedo. Vos sabés, Emilio, que es un tema que lo viví y me impactó cuando era chico. ¿Por cuántos años pasaron? Dale. Me parece que lo enganché por ese lado. Me acuerdo que mi vieja, yo no era nacido porque esto fue en el año 60 y pico, si mal no recuerdo. Contalo, Emilio, porque yo no lo sé. No, yo tampoco. Hay un libro que se... Bueno, pará, que hable Emilio, no hablo más, dale. No, me da vergüenza. ¿Por qué? No me acuerdo tanto. Nada, te digo jodiendo. No, el tema fue así. No me acuerdo bien el año 60 y pico, un grupo de rugbyers uruguayos tenían que un partido en Chile. Un partido amistoso de un grupo, de un equipo de rugby, la verdad que de clase alta muy acomodada.
Exactamente. Jugaban al Uno de rugby. los, Y al más en rugby, aquella claro. época. Y más en aquella época. Uno, mira, ahora me estoy leyendo, a ver, recordado, uno de los chicos, no me acuerdo si falleció o no, el papá o el abuelo era el representante de Rolex, puedo estar confundido en las marcas, en Uruguay de Rolex, ¿no? Una cosa, pero muy clase alta. Bueno, resulta ser, el avión despega, sobre la cordillera de los Andes, el avión cae. Estos chicos, nada, estuvieron 74 días, si mal no recuerdo. Algunos vivieron, otros, bueno, fallecieron. El tema era cómo se alimentaban. Creyentes, todos la verdad que eran, si mal no recuerdo, corregime, profesor, pero me parece que eran muy creyentes, porque claro, llegó el momento de, a ver, o nos morimos de hambre, o nos alimentamos de los cuerpos de nuestros amigos. Sí. Es exactamente Eso así. fue en la sociedad, me acuerdo que mi vieja me contó, y bueno, yo lo que había leído, fue un gran choque, una discordia. A ver, ¿cómo te vas a vos, cristiano? Por eso lo relacioné con Conte, no me acuerdo bien cerca, pero me parece que fue por ese lado. La sociedad opinaba una cosa, porque la verdad que me imagino, por lo que había leído, digamos, no fueron bien recibidos, y ellos decidieron, nada, comer carne humana. Una cuestión natural de supervivencia De humana. supervivencia. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, eso tiene que ver, me parece, y sí, No sé, tenés profesor, cómo lo razón, relacioné, ¿eh? Lo relacioné por ese lado, me parece, por la sociedad, por otro grupo por el más chico, pero comportamiento no de... social, por la ética, la moral. Exactamente, por ese lado lo tomé. Ahora me estoy recordando. Puedo estar completamente equivocado, ¿no? Pero lo tomé por ese lado. No, no, pero con la ética, a ver, te podés imaginar que no me acuerdo y es una cosa que, vos sabés que, y cuanto más viejo me pongo, hay cosas que me dan impresión. No cuento la última porque me da vergüenza, pero y tiene que ver con la vacunación. Y me da impresión una jeringa, ¿qué querés que te diga? Por eso te digo que hay cosas que no lo sigo. No lo sigo porque a ver, yo ver una película sangrienta ni en pedo. ¿Por qué? Porque me hace mal. Bueno. Y por ejemplo, el hacerte un tatuaje, ¿Cómo? ¿lo ves diferente? El hacerte un tatuaje. A ver, Andrés, después de lo que te dije, ¿vos te parece que yo me puedo hacer un tatuaje? Claro, por eso no, porque yo conozco mucha gente que, por ejemplo, el tema del hecho de vacunarse no le gusta, pero tranquilamente después va a vacunarse y va a vacunarse, va a tatuarse y al final. Sí, no sé, ese mambo, bueno, cada uno tiene su mambo, pero me voy a cortar la grabación acá porque ya no estamos yendo para